Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, listos para una buena charla. Si son nuevos por aquí, déjenme darles la bienvenida oficial. Este es un espacio donde hablamos de todo un poco, desde noticias del espectáculo que nos hacen vibrar, hasta análisis profundos de tendencias que están marcando el ritmo, sin olvidarnos, claro, de esos chismecitos jugosos que a todos nos encantan. Así que si les gusta estar al tanto de todo, chismosear un rato y pasar un buen rato, este es su lugar. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Hoy, tengo una bomba de esas que hacen temblar el mundo del espectáculo, especialmente para los fans de la televisión turca. Y es que prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, ese Kerem. El mismo que nos robó el corazón en Love is in the Air. Resulta que ha soltado una declaración que ha dejado a todos con la boca abierta, algo que, la verdad, veníamos sospechando desde hace tiempo, pero que escuchar directamente de él, bueno, eso es otro nivel. ¿Recuerdan la tormentosa relación entre Kerem y Hande Erçel? Su romance, que nació en los sets de grabación de Love is in the Air, cautivó a millones alrededor del mundo. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Éramos muchísimos los que creíamos que su amor era de cuento de hadas, de esos que duran para siempre. Las fotos juntos, las miradas cómplices, los mensajes cariñosos en redes sociales, todo apuntaba a una historia de amor digna de Hollywood. Pero, como sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a muchos fans desolados y con el corazón roto. La noticia de su separación fue un balde de agua fría, y desde entonces, las especulaciones y los rumores no han cesado. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué una pareja tan aparentemente enamorada decidió tomar caminos separados? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, ha revelado algo que podría explicar muchas cosas. Él ha afirmado, palabras más, palabras menos, que hubo fuerzas externas que intentaron separarlos. Así como lo oyen. Al parecer, no todo era color de rosa detrás de cámaras. Ahora, antes de que empiecen a imaginarse teorías conspirativas dignas de Hollywood, vamos a analizar la situación con calma. Kerem no dio nombres ni detalles específicos sobre quiénes o qué estaban detrás de estos intentos de sabotaje. Pero según sus declaraciones, la presión mediática, las agendas profesionales y, sobre todo, la intromisión de terceros, jugaron un papel importante en el deterioro de la relación. Y es que, seamos honestos, la vida de las celebridades no es nada fácil. Constantemente están bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado, y su vida personal se convierte en un tema de conversación nacional. La presión de los fans, las expectativas de las marcas, las exigencias de los productores, todo esto puede ser abrumador y afectar cualquier relación, incluso las más sólidas. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló su romance. Love is in the Air fue un fenómeno mundial, un éxito arrollador que catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional. De repente se vieron convertidos en estrellas de primer nivel, con agendas apretadísimas, compromisos laborales en diferentes países y una legión de fans que los seguía a todas partes. Esta repentina fama, sin duda, tuvo un impacto en su relación. La distancia física, la falta de tiempo para estar juntos y la presión de mantener una imagen pública perfecta pudieron haber contribuido al desgaste de su amor. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido personas interesadas en separarlos, ya sea por motivos profesionales, económicos o simplemente por envidia. Piénsenlo un poco. Un romance entre los protagonistas de una serie exitosa es una mina de oro para la producción. Genera publicidad gratuita, atrae a más espectadores y mantiene a los fans enganchados. Pero, ¿qué pasa si la relación termina? ¿Cómo afecta eso a la serie? ¿Podría disminuir el interés del público? Es posible que alguien haya visto el romance entre Kerem y Hande como una herramienta de marketing, algo que debía ser explotado al máximo mientras durara. Y cuando la relación empezó a tambalearse, tal vez alguien intentó intervenir para mantenerla a flote, aunque fuera a costa de la felicidad de los protagonistas. Aquí es donde la cosa se pone turbia y donde las especulaciones empiezan a volar. ¿Quiénes serían esos alguien? ¿Productores codiciosos? ¿Representantes obsesionados con la imagen? Incluso atreviéndonos a ser más audaces, exparejas celosas o rivales profesionales.
El mundo del espectáculo es un hervidero de ambiciones y envidias, y no sería la primera vez que una relación se ve saboteada por intereses ajenos. Ahora, volviendo a las declaraciones de Kerem, es importante destacar que él no culpa directamente a nadie por su separación. Él simplemente reconoce que hubo factores externos que influyeron en su relación, que hicieron más difícil mantenerla a flote. Y esto es algo que muchas parejas famosas experimentan. Es una admisión honesta y hasta cierto punto valiente. Porque hablar abiertamente de las presiones y dificultades que enfrentan las celebridades en sus relaciones no es algo común. Normalmente prefieren mantener una fachada de perfección y evitar hablar de los problemas. Pero Kerem, al parecer, ha decidido romper con ese molde y mostrarse más vulnerable y sincero. Es muy fácil juzgar desde afuera, criticar sus decisiones y especular sobre los motivos de su separación. Pero la verdad es que no tenemos ni idea de lo que realmente pasó entre ellos. No sabemos las presiones que enfrentaron, los sacrificios que tuvieron que hacer y las dificultades que superaron. Solo vemos la punta del iceberg, la imagen pública que proyectan. Pero detrás de esa imagen hay dos personas, con sus propias emociones, sueños y miedos. Y su relación, como cualquier otra, tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de crisis. Lo que sí sabemos es que Kerem y Hande fueron una pareja muy querida, que su romance nos hizo soñar y que su separación nos entristeció. Y ahora, con estas declaraciones de Kerem, entendemos un poco mejor las complejidades de su historia y los desafíos que enfrentaron. Nos da una perspectiva más amplia de lo que pudo haber influido en su ruptura, más allá de los rumores y especulaciones. Nos ayuda a comprender que las relaciones de las celebridades no son tan diferentes a las nuestras, que también están sujetas a las mismas presiones y dificultades. Pero no todo está perdido. Aunque su relación amorosa haya terminado, Kerem y Hande siguen siendo grandes profesionales, talentosos actores y personas admirables. Y quién sabe, tal vez en el futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto y nos regalen de nuevo esa magia que tanto nos gusta. La química entre ellos era innegable y muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Pero por ahora, lo importante es que ambos estén bien y que sigan creciendo en sus carreras. Por ahora, lo único que podemos hacer es respetar su privacidad, apoyar sus carreras y esperar a que el tiempo cure todas las heridas. Y por supuesto, seguir disfrutando de su trabajo y recordando los buenos momentos que nos regalaron juntos. Y es que aunque su relación haya terminado, el legado que dejaron en Love is in the Air perdurará por mucho tiempo. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo, y muchos fans siguen viéndola y reviviendo los momentos más románticos entre Kerem y Hande. Y hablando de seguir adelante, Kerem Bürsin está imparable. Sigue cosechando éxitos con nuevos proyectos, demostrando su talento y conquistando corazones alrededor del mundo. Lo hemos visto en diferentes roles, mostrando su versatilidad como actor y su capacidad para reinventarse. Y Hande Erçel tampoco se queda atrás. Ella sigue brillando con luz propia, protagonizando exitosas series y afianzándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su talento es innegable y su belleza la ha convertido en un ícono de la moda y la belleza. Así que, como ven, la vida sigue. Y aunque la historia de amor entre Kerem y Hande haya llegado a su fin, sus carreras siguen en ascenso y su legado en la televisión turca perdurará por mucho tiempo. Y es que al final, lo que importa es el talento, la dedicación y la pasión por lo que hacen. Y tanto Kerem como Hande tienen eso de sobra. Ahora adentrémonos un poco más en el contexto de estas fuerzas externas que Kerem menciona. ¿Podrían ser las propias expectativas del público? A veces, los fans se aferran tanto a una pareja que idealizan su relación y ejercen una presión constante sobre ellos. Quieren verlos juntos en todo momento, esperan que su relación sea perfecta y no toleran ningún error. Esta presión puede ser asfixiante y afectar la dinámica de la pareja. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre su relación, criticando sus decisiones y exigiendo que cumplan con sus expectativas. Es una carga muy pesada de llevar. O tal vez estas fuerzas externas se refieren a las exigencias de la industria del entretenimiento. Los contratos publicitarios, las campañas de marketing, las entrevistas, todo esto implica una serie de compromisos y obligaciones que pueden limitar la libertad de la pareja. Tienen que cuidar su imagen pública, evitar escándalos y mantener una apariencia de felicidad y armonía. Esto puede ser agotador y afectar la autenticidad de la relación. Es como vivir en una jaula de oro, donde tienen todo el lujo y el glamour,
pero pierden su libertad y su intimidad. También es importante considerar el impacto de las redes sociales. Si bien pueden ser una herramienta útil para conectar con los fans y promocionar sus proyectos, también pueden ser un arma de doble filo. Los comentarios negativos, los rumores falsos y las críticas destructivas pueden dañar la autoestima y generar inseguridades. Además, la constante exposición a la vida privada de otros puede generar comparaciones y envidias. Es fácil caer en la trampa de querer tener lo que otros tienen y de sentirse insatisfecho con lo propio. En resumen, hoy desentrañamos la impactante declaración de Kerem Bürsin sobre la supuesta presión externa que enfrentaron él y Hande Erçel durante su relación. Exploramos las posibles causas de estas influencias, desde la presión mediática hasta las agendas profesionales y la posible intromisión de terceros. Recordamos el auge de su romance en Love is in the Air, y cómo la fama repentina pudo haber afectado su relación. Finalmente reflexionamos sobre la importancia de respetar su privacidad y apoyar sus carreras individuales, a pesar del final de su historia de amor. Analizamos cómo las expectativas del público, las exigencias de la industria y el impacto de las redes sociales pudieron haber contribuido a la presión que enfrentaron. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si tienen alguna opinión o comentario sobre este tema, déjenlo abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿Qué opinan de las presiones que enfrentan las celebridades en sus relaciones? Déjenme sus comentarios. Y ahora, el llamado a la acción que todos estaban esperando. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Recuerden, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y no olviden, la vida es un chisme constante, así que manténganse informados.